Hace un tiempo, pues había un hermano que llevaba mucho tiempo que no estaba asistiendo a la iglesia. Estaba trabajando en un restaurante. Entonces fui a visitarlo. Y al conversar con él, pues la verdad, estaba lleno de dificultades con su jefe, con su compañero, con su familia. Entonces empecé a compartirle la palabra de Dios. Y pidiendo permiso al jefe, pues todas las semanas empecé a ir, un horario fijo, todas las semanas compartía la palabra. Por supuesto, la palabra de Dios es poderosa. Por eso él empezó a entender que es verdad que su jefe lo hacía mal y sus compañeros, pero, por supuesto, si no tenían a Cristo, ¿qué frutos iban a dar? También entendió que por eso Dios le había dado ese trabajo, para que a través de él pudieran conocer a Cristo. Por eso él empezó a recibir fuerza, empezó a tomar el pacto, empezó a orar con fe, dándose cuenta de lo importante que es la oración, porque así comienza el evangelismo, ¿verdad? Y pasó el tiempo, un día llegué y el jefe me pidió que hablara con él y empezó a abrirme su corazón y la verdad tenía muchos problemas, mucho sufrimiento. Yo le hablé que Jesús es el Cristo y Dios lo salvó. Dios por su gracia lo salvó. Y pasó el tiempo y también otro compañero, por gracia de Dios, también pudo recibir el Evangelio. Porque este hermano, al empezar a recibir la palabra, al empezar a tener fuerza, seguridad, al empezar a restaurar la oración, pues esa oración es poderosa, ¿verdad? Porque quebranta la oscuridad en el nombre de Cristo y el reino de Dios se establece. Pues es muy importante en este día que estemos tomando una determinación, dándonos cuenta que Dios nos ha escogido. Él quiere utilizarnos para cumplir la evangelización mundial y tenemos que comenzar disfrutando verdaderamente esa oración que mueve el trono celestial. Por eso es urgente que estemos saliendo de todo malentendimiento. ¿Qué malentendimiento tenemos? Bueno, es que la evangelización del mundo es irse a la otra punta del planeta y empezar a predicar allí, ¿verdad? O es algo que solo los líderes, los pastores o los misioneros pueden hacer. Eso es incorrecto. Cada uno de nosotros, sin excepción, tenemos ese mandato del Señor. Y si comenzamos a orar, realmente Dios va a levantar la obra. Es algo que todos podemos y debemos de hacer. Por eso hay que romper y salir de todo malentendimiento. Pero es que tengo muchos problemas. No puedo hacer nada porque estoy rodeado de problemas. Vemos a Ana, ¿verdad? Ana era estéril, era considerada una persona maldita. El hecho de ser estéril, pues significaba que cuando fuera mayor, no tendría quien la cuidara. Tendría mucho miedo de quedarse sola, ¿verdad? Además, la otra esposa de su marido, que se llamaba Penina, tenía hijos y se burlaba de ella. Por eso Ana comenzó a orar. Y la oración es tan poderosa que aunque empezó de manera incorrecta, Dios la sanó y empezó a ver el plan de Dios. Su nación estaba siendo totalmente hostigada por los filisteos, porque habían perdido el Evangelio. Por eso vio que el plan de Dios, lo necesario realmente, era un evangelista. Y ella oró que Dios levantara un nazareo para restaurar el Evangelio. Y a través de su oración,
Por supuesto, su familia fue salvada, su nación fue salvada y tuvo respuesta de 1000 años. Por eso hay que salir de todo malentendimiento. Bueno, es que tengo muchos conflictos, podemos decir. Pero en Segunda de Reyes 5, del 1 al 5, vemos una sierva, una joven que era una esclava. La habían atrapado, cautiva, la habían llevado a Siria y vivía como esclava de la esposa del general Naamán. Parecía que no podía hacer nada, ¿verdad? Pero en Cristo podemos hacer todo, todo lo correcto, todo lo que le agrada a Dios. Porque en ese estado ella tomó el pacto y comenzó a orar. Incluso oró por aquellos que eran sus dueños. Ese es el Evangelio, ¿verdad? Hay que orar por todos sin excepción. Un día tuvo la oportunidad de darle la respuesta a Naamán, ese gran general, pero que tenía lepra. Le habló que fuera a Eliseo, que a través de Eliseo iba a conocer a Cristo, iba a recibir la salvación, iba a recibir la sanidad. Por eso, una esclava, una joven cautiva, ella no estaba quejándose, ella oraba, porque sabía que Dios tenía un plan. Hay que salir de todo malentendimiento. Ya tenemos a Cristo, ya tenemos la bendición de la oración, hay que empezar a orar. O también podemos decir, es que hay una gran crisis en mi vida. No te puedes ni imaginar. Pero Ananías, que estaba en Damasco, él estaba en medio de una gran crisis. Estaban persiguiendo la iglesia. Pablo y su equipo iban a Damasco para apresarlos. Pero Ananías no perdía el tiempo, no era engañado por esa situación. Él estaba orando continuamente. ¿Hasta qué punto oró Ananías? Hasta que ese perseguidor se convirtió en su discípulo. Ese es el poder de la oración. Y no fue cualquier discípulo. Pablo fue utilizado para cumplir la evangelización mundial. Por eso hay que salir de toda excusa, de todo malentendimiento. Somos hijos de Dios. Cristo mora en nosotros a través del Espíritu Santo. Ya tenemos la bendición de la oración que mueve el trono celestial. Por eso hay que levantarse, hay que comenzar a orar para que toda obra de la oscuridad sea quebrantada. ¿Por qué? Porque es lo urgente. Es algo urgente que tenemos que hacer. Porque igual que en ese tiempo, el tiempo del pasaje de hoy, estamos rodeados por una cultura de oscuridad. El imperio asirio, que era un imperio bien cruel, era un imperio idólatra. Ahora hay muchísimas ideologías incorrectas que están trayendo división, que están trayendo desastres. Asiria traía guerras, muertes, cautiverio. Eran muy crueles. Y Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar, ¿verdad? Y él está destrozando vidas, familias, naciones enteras. Es la obra de la oscuridad. Por eso es urgente que estemos levantándonos. Pero la iglesia, ¿cómo estaba el pueblo de Israel? Pues iba a venir juicio sobre ellos porque estaban en idolatría. Y desgraciadamente en este tiempo también muchas iglesias, hermanos que aman a Dios, pero muchos están enfocados en otras cosas, en el misticismo insano, en el legalismo, en la prosperidad. Ayer pude ver un pequeño video que la verdad me dolía el corazón. ¿Por qué? Un gran líder, muy admirado durante muchos años, pues lo habían invitado a una radio, una emisora de radio secular, de no creyentes, que era realmente muy famosa, ¿verdad? Muy influyente, cientos de miles de oyentes. Y el entrevistador era también no creyente. Entonces a este líder le preguntó sobre dónde o cómo conocer a Dios. Y él dijo que
que no era una religión, que era una relación. Entonces le preguntó, ¿pero dónde está Dios? Entonces él, con esa oportunidad, ¿verdad?, pues empezó a elucubrar. No, bueno, Dios está en todas partes, cuando ayudas a alguien, tal cual. Y era la oportunidad, ¿verdad? La mejor oportunidad. ¿Dónde está Dios? Pues Dios nos ama tanto que ha enviado a Cristo para que podamos encontrarnos con Él, solo a través de Cristo. Arrepintiéndonos, poniendo la fe en Jesús el Cristo, recibiéndolo en nuestro corazón, vamos a encontrarnos con Dios para toda la eternidad. Era la oportunidad, ¿verdad? Era el momento para que cientos de miles de personas pudieran escuchar. Por supuesto, muchos se burlarían, muchos lo señalarían, lo criticarían, pero 100% si hubiera compartido el Evangelio, es mi opinión, mucha gente que está sufriendo hubiera podido creer en Jesucristo. Por eso me da un poco de tristeza, ¿verdad? Y nosotros hay que levantarnos. No podemos ponernos de lado, avergonzándonos, porque la gente está sufriendo sin Dios y sin esperanza. Y el pueblo de Israel iba a ir a la cautividad. Y hay muchos jóvenes especialmente cautivos que Satanás les ha robado el corazón a través de la cultura de este mundo, a través de adicciones, obsesiones, divisiones. Hay muchísimos jóvenes, incluso creyentes. Por eso es urgente que nos levantemos, que empecemos realmente a darnos cuenta que Dios nos ha llamado, nos ha dado todo en Cristo. Tenemos que levantarnos y empezar a través de esa oración que quebranta la oscuridad, esa oración que hace que el reino de Dios se establezca. Y es lo que pudo disfrutar Isaías. El nombre Isaías significa el Señor es salvación. Y la evangelización mundial es el deseo de Dios. Él la hace. Por eso nosotros tenemos que alinearnos ahí. Vemos el libro del profeta Isaías del Antiguo Testamento. Es llamado el Evangelio del Antiguo Testamento. Y tiene una conclusión. ¿Cuál es? Nada ni nadie puede impedir la evangelización mundial porque es el plan absoluto de Dios. Por eso no tengan ningún temor. Que entremos en el plan absoluto de Dios, como hizo Isaías. Él entregó toda su vida literalmente. Y a través de él, Dios levantó grandes obras y es lo que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros. Por eso, Él nos ha llamado como esos guardas espirituales de las 24 horas. Somos guardas espirituales. ¿Y cuál es la función de un guarda? Pues un guarda, un centinela, un atalaya, pues está arriba de la muralla, pues previniendo el peligro, ¿verdad? Por si les atacan. Y si les atacan tiene que levantar la voz de alarma, ¿verdad? Es una función muy importante. Pues la nuestra es todavía más. Somos guardas espirituales de nuestras familias. Somos guardas espirituales de nuestros lugares de trabajo. Somos guardas espirituales de nuestro círculo de influencia. ¿Y qué dice el versículo 6? He puesto guardas. Dios nos ha llamado a ser guardas. Es Dios. Por eso tenemos que ser conscientes que Dios nos ha puesto como guardas. Y como guardas espirituales, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues la palabra, que es tan preciosa, en el versículo 6 también lo dice. Todo el día y toda la noche no callarán jamás. Tenemos que estar orando,
24 horas. Es lo que tenemos que hacer. Esa oración que mueve el trono celestial. Esa oración para disfrutar, esa oración de autoridad, esa oración que abre puertas para el evangelismo. Hay que orar continuamente. ¿Por qué? Porque si el guarda natural se duerme una hora, pues ahí puede perder todo, no solo su vida, como he dicho. No es solo nuestra vida, nuestra familia, nuestro campo. Por eso hay que orar 24 horas. Y es algo que podemos hacer todos nosotros, sin excepción, no importa la edad, todos podemos orar. Es algo que podemos hacer en todo momento. Es algo que podemos hacer en todo lugar. Uno puede orar por dentro, ¿verdad? Por eso Dios nos ha llamado como guardas espirituales. Y todo el día y toda la noche no callarán jamás. Tenemos que empezar a orar. ¿Y a quién oramos? Versículo 6 también. Los que os acordáis del Señor. Oramos a nuestro amado Dios Trino, que es creador, sustentador de toda la creación, que es todopoderoso. Y Él es nuestro Padre. Por eso hay que orar, sabiendo que estamos orando a Dios. Y orando, dice, os acordáis del Señor, recordándole sus promesas. Porque la palabra de Dios es un libro de promesas para nosotros. Por eso el orar es recordarle las promesas. Señor, tú has dicho, clama a mí y yo te responderé. Y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Es recordárselo, ¿verdad? Orar con la palabra, orar con el pacto. Por supuesto, Él va a dar respuesta. Y tenemos que orar en el nombre de Jesús el Cristo, porque Él mismo nos lo enseñó. Juan 14:14, si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Es el nombre que es sobre todo nombre. Y por supuesto, tenemos que orar con fe. Hay que orar con fe. Si no, nuestra oración no pasa del techo, ¿verdad? Por eso vemos en Marcos 11:24. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Por eso hay que orar. 24 horas oramos al Padre, recordándole su palabra que Él cumple, orando en el nombre de Cristo, orando con fe. ¿Y hay que orar hasta cuándo? Continuamente, hasta que venga la respuesta. Por eso en el versículo 7 que dice, ni le deis tregua. ¿Qué quiere decir eso? Que no dejemos que Dios pare, ¿verdad? No le tenemos que dar tregua, continuamente tenemos que orar. Porque somos sus hijos. Él le agrada cuando estamos orando y dejándole que ocupe el lugar que le corresponde en nuestras vidas. Que estemos entregándole todo en sus manos, para que Él sea el Señor. Por eso no le den tregua al Señor. Continuamente que estén orando hasta que venga la respuesta. Por eso en el 7 también dice, hasta que restablezca Jerusalén, hasta que venga la respuesta. Porque Dios siempre nos va a dar respuesta cuando oramos en su palabra, cuando oramos en el nombre de Cristo, cuando oramos con fe para que se cumpla su voluntad. Siempre nos va a dar respuesta. A veces será sí, a veces será no. Y a veces hay un tiempo. Hay que continuar hasta el final. Como Jorge Müller, ¿verdad? Después de 30 años, pudo recibir respuesta de la oración. 30 años orando cada día. Por eso hay que continuar hasta el final. Y también esa oración con autoridad. Versículo 8. Juró por su mano derecha, por su diestra poderosa. Y él juró que ya el enemigo, dice en ese versículo, el 8 y el 9, ya no nos va a arrebatar la comida, el vino, quiere decir la bendición. Y en el nombre de Cristo la oscuridad es quebrantada. Y Satanás quiere precisamente eso, quitarnos la bendición.
que no tengamos ese tiempo con el Señor. Ahí es donde Él ataca continuamente para que no recibamos la gracia, para que no recibamos el poder. Por eso 24 horas tenemos que orar, también utilizando esa autoridad, porque al orar el Señor con su mano poderosa, con su diestra poderosa, quebranta la oscuridad. Por eso que en este día ya salimos de todo malentendimiento. Dios nos ha puesto como guardas. Soy guarda, ya sé lo que tengo que hacer. Orar 24 horas al Padre en el nombre de Cristo, utilizando la autoridad. Hay que orar por mi familia, hay que orar por mi matrimonio, por mis hijos, hay que orar por mi campo, por mi lugar de trabajo. Ahí se va a cumplir las obras. Incluso en su horario hasta de evangelización mundial. Todo comienza en oración. Y en segundo lugar, por supuesto, un guarda necesita una torre. Si el guarda pues está ahí a ras de suelo, pues ahí es vulnerable. Lo pueden matar enseguida y luego no puede ver bien, ¿verdad? Pero si está en la torre puede ver la lejanía. Y si le atacan puede protegerse en la muralla. Por eso el Señor dice sobre tus muros. Y tenemos que tener como guarda esa torre, es muy importante. Muchas veces fallamos ahí, por eso no funciona. Isaías tenía esa torre bien firme. La torre es donde tenemos la fe, donde tenemos la seguridad, donde tenemos la confianza. Eso tiene que ser la torre. ¿Qué es? La palabra. La palabra de Dios cuyo núcleo es Jesús el Cristo. Yo tengo que tener eso grabado, enraizado. Tiene que ser mi seguridad, Cristo, la palabra. Por eso cada día yo necesito tener mi tiempo para tomar la palabra de Dios que es viva y eficaz, para recibir gracia, para escuchar la voz de Dios a través de la palabra. Y es lo que hacía Isaías continuamente. Él vivía dentro de la palabra de Dios. Y Dios le hablaba, le daba la palabra y él compartía la palabra. Por eso Isaías 6:13, ahí le habla del remanente. Y somos ese remanente con el Evangelio para poder traspasar el pacto. También Isaías 7:14, Emmanuel, Cristo. Isaías siempre tomaba esa palabra como una promesa, como un pacto, vivía con la palabra. Y cada día tenemos que tomar la palabra. Tiene que ser como una torre firme. Si yo estoy en la palabra, no seré movido. Porque como el mismo Isaías dijo, Isaías 40:8, la palabra de Dios permanece para siempre. Por eso, usted tiene que levantar esa torre de la palabra en su vida cada día. La Biblia. Bueno, está bien, ¿no? El celular con la aplicación de la Biblia está bien. Es algo bueno. Y en la tablet, perfecto. Pero esto es lo que tenemos que tener. Una Biblia preciosa, con papel, que estemos subrayando, que estemos estropeando de tanto leerla, para que se grabe. Sí, cambia mucho, ¿verdad? Es una bendición. Hay que estar profundizando cada día la palabra de Dios, porque es viva y eficaz, es sanidad para nuestros huesos, es la verdad que nos hará libres. Por eso que tengan esa torre cada día, como tenía Isaías. ¿Qué otra torre tenemos que tener? La oración. ¿Hasta qué punto oraba Isaías? Isaías 6, del 1 al 3. Él oraba tan profundamente que tuvo una visión del trono celestial. Y los serafines que estaban alabando a Dios, santo, santo, santo. Hasta ese punto tenemos que disfrutar de la oración. ¿Por qué? Porque a través de la oración recibimos el poder del trono. Se establece el reino de Dios. Es el respaldo que tenemos y tiene que ser una torre para nuestra vida. La palabra, la oración. De esa manera estaremos protegidos. Estaremos firmes cumpliendo nuestra función. Eso es una torre indestructible. Y también la torre de las obras de la salvación, el evangelismo. Por eso a través de la palabra de Isaías, Ezequías, el rey Ezequías, tuvo respuesta con la palabra que Dios le dio a través de Isaías. Daniel, los 3 amigos, Esther en su deportación en Babilonia,
tomaron la palabra de Dios a través de Isaías y tuvieron respuesta y se pudieron levantar para salvar a otros. Por eso hay que tener esa torre totalmente de esas obras de la salvación. Y si tenemos la torre de la palabra, la torre de la oración, tendremos la torre de la llenura del Espíritu Santo. Y Dios levantará sin esfuerzo a través de nosotros esas obras de salvación. Pues hay que estar firme. No podemos perder la palabra, la oración, el evangelismo. Tenemos que estar grabándolo, tener un tiempo cada día para tener esa torre. Y por supuesto, en el lugar donde estamos, es la torre del evangelismo, viendo cuál es la corriente espiritual. Y era Jerusalén para Isaías. Por eso él veía que estaban en rebeldía, que estaban en idolatría, que iba a venir juicio, les daba totalmente la palabra. Y también la torre de la nación. Nuestra nación, donde nos ha puesto, también tenemos que ver esa corriente espiritual. Porque las misiones es el deseo de Dios. Isaías tenía esas torres bien firme, por eso él, como guarda en esa torre, podía cumplir su función y la cumplió totalmente hasta el final. ¿Y cuál es la misión del guarda? Versículo 11. Hasta lo último de la tierra. Hasta ese punto Dios va a obrar a través de nuestras vidas. Por eso, que salgamos de todo malentendimiento. Uy, es que tengo muchos problemas. ¿Cómo voy a hacer la evangelización? Uy, es que soy débil y no puedo ni salir de casa. ¿Cómo voy a hacer la evangelización? Esos son malentendimientos. El campo se está muriendo. Parientes nuestros están sufriendo. Gente conocida está llena de problemas. Y la respuesta es Cristo. Por eso Dios le ha llamado como guarda. Empiece a orar. Es algo que todos podemos hacer en todo lugar, en todo tiempo podemos orar. Y es lo más poderoso que tenemos que hacer. Hay que orar 24 horas. Hay que orar utilizando la autoridad en el nombre de Cristo. Es lo que tenemos que hacer. Hay que empezar con la oración. Por supuesto, yo todos los días tengo que tener mi tiempo para tener esa torre de la palabra, de la oración, del evangelismo, para que esté firme, ¿verdad? Si todos los días tengo ese tiempo y me aferro a la palabra y estoy orando por el evangelismo, ahí estaré firme, cambiará mi vida de fe. Podré superar todo problema, toda tentación, porque estaré en esa torre. Y ahí comenzará la misión, porque la misión, por supuesto, Dios la hace. Cuando tenemos ese estado espiritual. Versículo 10. Pasad, pasad por las puertas. Y si estamos orando, Dios abre las puertas. Podremos entrar por esas puertas. No es ir dando patadas a las puertas para intentar romperlas como hemos hecho tantas veces. No funciona. El evangelismo lo hace Dios. Si estamos orando en su horario perfecto, Él nos abre las puertas. Y Pablo, cuando estaba allí en Asia, parecía que se cerraban, pero orando en Troas, Dios le abrió la puerta más grande, Macedonia, Europa. Dios abre la puerta. Si estamos orando, Dios nos va a abrir puertas sin esfuerzo. Muchos lo han experimentado. ¿Y qué dice más? Barred el camino al pueblo, allanad la calzada, quitad las piedras. Y nuestra misión, a través de la oración, es que el pueblo pueda cruzar el camino. ¿Quién es el camino? Jesús el Cristo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y tenemos a través de la oración entrar a esas puertas y ayudar a que puedan conocer el único camino que es la verdad y que nos da la vida porque nos hace regresar con Dios. Esa es nuestra misión, ¿verdad? Pero Dios lo hace cuando estamos orando. Y luego, ¿qué dice en el versículo también 10? Alzad pendón a los pueblos, alzad bandera. Y cuando se levantaba la bandera, ya todos se reunían, tenían esa señal, ya se podían juntar.
¿Y qué es levantar la bandera? Levantar un sistema en nuestro campo. Si estamos orando, Dios abrirá la puerta y se levantará un sistema, un aposento alto para continuamente hacer el movimiento de la palabra, y Dios hará que la gente pueda entrar. Los traerá porque está ese sistema para continuar. No es lo mismo, ¿verdad?, darle medicina a la gente por la calle que está enferma. No es lo mismo que levantar un hospital, ¿verdad? Es mejor un hospital, porque ahí pueden venir continuamente mucha más gente, ¿verdad? Por eso, Dios levantará ese sistema, esa plataforma, ese aposento alto. Ya Dios, cuando se levante, traerá a la gente. Eso es levantar la bandera de Cristo. Y es lo que Pablo experimentaba en cada campo. Él era un guarda espiritual 24 horas, estaba orando continuamente. Cuando llegó en Hechos 16 a Filipo, él estaba orando. Y luego, ¿qué ocurrió? Se abrió la puerta. Fue donde se reunían las mujeres el día de reposo. ¿Y ahí qué hizo? Predicó a Cristo. Ahí allanó el camino, ¿verdad? Y Lidia, Dios abrió el corazón de Lidia, Hechos 16, 14. ¿Y luego qué ocurrió? En el versículo 15, Lidia abre su casa. Y dice que vengan allí a hacer el movimiento de la palabra. Y en casa de Lidia se levanta esa bandera, ese sistema. ¿Qué ocurrió luego? Bueno, luego encontró Pablo en el campo esa joven con espíritu de adivinación que la sanó. Después en la cárcel, el carcelero y su familia que recibieron también a Cristo. ¿Dónde iría esa joven que fue sanada? ¿Dónde iría el carcelero y su familia? Todos a casa de Lidia, ¿verdad? Por eso, una vez se levanta ese sistema, ya Dios empieza a traer a la gente. Y esa es la misión, que se levante desde un aposento alto hasta una iglesia regional y una iglesia representativa, como pasó en Filipo. Y luego no solo fue la ciudad de Filipo, toda la región, toda la nación. Y el versículo 11, hasta lo último de la tierra. Dios hace la evangelización mundial. Y cuando estamos saliendo de todo malentendimiento, viendo la razón por la cual tenemos que empezar a entregar nuestras vidas en oración, cuando nos damos cuenta que Dios nos ha llamado como guardas, nos ha puesto Él como guardas, y empezamos a orar, levantando esa torre firme cada día y orando 24 horas, ahí empieza la misión. Ahí empieza la obra de evangelismo que Dios hace. Empiezan los encuentros. Llega un momento que Dios abre la puerta y se levanta ese sistema, esa torre absoluta que va a salvar nuestro campo. Y desde Filipo hasta Roma, hasta lo último de la tierra. ¿Y qué dice el versículo 12? Y les llamaron pueblo santo, redimidos del Señor. ¿Y qué significa eso? Los discípulos. Es lo que significa. Dios levantará a los discípulos para cumplir la evangelización mundial. Es Dios el que los tiene preparados. Por eso en este día, ¿cuál es la conclusión que Dios nos da? Vamos a ver al final del versículo 11. He aquí viene tu Salvador, he aquí su recompensa con él. Nuestra recompensa, la recompensa de los guardas espirituales, la recompensa de los evangelistas. Dios la da. Él tiene una corona preparada para nosotros. No busquen recompensa en este mundo. Que no estén haciendo la obra con motivación ni para levantar sus nombres. Hay que hacerlo delante de Dios. Tenemos que hacer todo delante de Dios. Porque Él tiene nuestra recompensa preparada. Isaías entregó toda su vida. Él murió siendo martirizado de una manera muy cruel, ¿verdad? Fue aserrado. Pero él fue un verdadero guarda que Dios utilizó y que sigue utilizando en este tiempo a través de la palabra que Dios nos dio a través de él. Por eso que en este día podamos determinar
Dios les ha llamado para ser esos guardas espirituales, que tengan esa torre firme de Cristo, del reino de Dios, de la plenitud del Espíritu Santo, y que estén orando 24 horas de día y de noche, no callarán jamás. A través de nuestra oración vamos a ver en el horario perfecto cómo la oscuridad será quebrantada, cómo se abren las puertas, cómo se levantan las obras de salvación, cómo se establece el reino de Dios. Que empiecen a orar disfrutando, no de manera religiosa, que disfruten. Fuimos creados para orar, para dar culto a Dios, que disfruten 24 horas de la oración y que esperen hasta que se establezca el reino de Dios. De esa manera Dios va a levantar nuestras vidas como una obra maestra para la eternidad. Y es lo que Dios ha hecho, hizo constantemente a través de Isaías y otros guardas que aparecen en la palabra, pero también en la historia de la Iglesia. Por eso en este día les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo, que tomen esta palabra tan importante y que no sean solo oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. Van a experimentar las verdaderas respuestas que Dios ya tiene preparadas para cada uno de ustedes. Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo.